Bienvenidos Masa Crítica en Iquique Televisión en esta temporada especial que hemos iniciado recién hace algunos días con motivo de esta protesta social, este estallido social en nuestro país. Creímos oportuno, digamos, retornar con este programa donde lo que tratamos de hacer es analizar la situación del país, también por supuesto la situación regional, la situación local, con invitados de distintas áreas. Para el día de hoy vamos a presentar primero que todo a nuestros invitados. Primero Lucía Silva, quien está aquí, es psicóloga. Ella es directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza del capítulo local. Lucía, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación también y muy contentos de poder compartir con las personas también nuestra visión. También tenemos a Paulina Martínez. Ella es cientista política, es coordinadora de la zona norte de la Fundación Fútbol Más. Paulina, muchas gracias por primera vez que estás en nuestro programa. Sí, muchas gracias por la invitación y por la instancia. También tenemos a Rodrigo Oliva, ¿cierto?, quien es ingeniero civil, dirigente de los pescadores de Cabancha. También ha estado varias veces con nosotros en el programa Masa Crítica. Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, esperemos que sea un diálogo fructuoso y gracias por retomar también el programa, que era tan necesario el diálogo de las ideas en la región que pueden dinamizar algo potente. Muchas gracias. Y también está con nosotros Marcos Gómez, ¿cierto?, quien es abogado, gerente de la Asociación de Industriales de nuestra ciudad y de Pozo Almonte y del interior, entiendo, ¿no? De todos lados, sí. Marco también ha estado con nosotros varias veces. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos en este programa. Bueno, comentarles, ¿cierto?, que estamos grabando este programa el día miércoles. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí, miércoles 30 de octubre. Han pasado algunas cosas esta semana muy importantes. La última de ellas, ¿cierto?, fue la suspensión de dos reuniones muy importantes en nuestro país, ¿cierto?, que era la PEC y también la COP25. El presidente, ¿cierto?, anunció hoy día, más bien los ministros, digamos, del área, anunciaron que se suspendían estas cumbres. Y también importante, ¿cierto?, el cambio de gabinete que hubo este lunes al mediodía. Estos son los hechos, digamos, más relevantes en términos desde la política en nuestro país. Y por supuesto, ¿cierto?, las manifestaciones, las marchas y los distintos, ¿cierto?, tipos de manifestaciones populares que siguen ocurriendo a esta hora en distintos lugares del país, ¿cierto? Hemos tenido sostenidamente durante más de una semana ya y por lo tanto es importante tomar nota, digamos, de lo que está ocurriendo. Lo primero que queremos partir, Lucía, ¿cierto?, es con los antecedentes un poco de esta situación. ¿Cómo sientes tú? Hay algunos que señalan, ¿cierto?, que esto como que los sorprendió, digamos. ¿Sí? Oye, estamos en un oasis, no sé, y de repente, oye, quedó la escoba, ¿qué pasó? Así como con Dorito, digamos, como exige una explicación. Y hay otras personas, ¿cierto?, que señalan que había muchos síntomas de esto, que venían muchas cosas pasando y que esto tarde o temprano, digamos, era una olla que se estaba ahí, ¿cierto?, por reventar, digamos, y que en definitiva eso ocurrió. ¿Qué visión tienes tú? Bueno, nosotros como fundación tenemos la visión de que efectivamente habían señales previas, pero yo creo que también hacemos la autocrítica de que a lo mejor no lo hicimos y no logramos visibilizar y poner esto con más fuerza, ¿no?, para poder incidir de manera mucho más fuerte a lo mejor en la política pública. Sí creemos que había síntomas, estábamos conversando incluso antes de partir el programa, ¿verdad?, toda la movilización feminista que se había generado, el mismo tema del rechazo a la consulta, lo que pasó con los pueblos originarios, y así uno empieza a mirar hacia atrás una serie de otros aspectos que a lo mejor se veían más atomizados y pensábamos que a lo mejor eran grupos menores, pero hoy día te das cuenta que se suma una cantidad de personas que hoy día uno se da cuenta que hay una conciencia distinta y que no era tan individual o tan parcelado. Nosotros también habíamos observado como fundación a partir de los estudios que hemos realizado en los últimos años y también en las propuestas que ha desarrollado la fundación cada 4 años cuando se hacían estas elecciones, efectivamente que en el caso nuestro, que es pobreza nuestro tema, había que poner la mirada en esta pobreza multidimensional. La región en general siempre ha tenido muy buenos indicadores en términos de superación de pobreza por ingresos, pero teníamos claridad respecto a las últimas mediciones de la CACEN, que la región tenía muchos problemas con esta mirada de pobreza multidimensional y en la última medición CACEN, donde estamos ahí bastante líderes en temas de habitabilidad, vivienda, ¿verdad?, y calidad del empleo y trabajo, en términos de qué tipo de trabajo, qué calidad de trabajo, ¿verdad? Hoy día la gente accede a su vivienda, pero también hay un tema de seguridad,
hay un tema también que tiene que ver con el entorno, en donde estábamos puntuando bastante bajo, los altos grados de hacinamiento que tenía la región. Entonces, claro, hace un tiempo atrás también junto a otras organizaciones de la sociedad civil, que nosotros nos agrupamos en esta red Ciprocidad, veníamos tratando a través de nuestros seminarios, tocando estos temas, pero te insisto, a lo mejor no lo hicimos con la incidencia ni con la fuerza que veíamos que también estaban ahí surgiendo algún tipo de malestares sociales, y en la región se expresan fundamentalmente también a lo mejor en estos grupos que estamos viendo las comunidades del interior, en la inequidad territorial que tiene nuestra región, altamente concentrada en las zonas urbanas y con una zona de la provincia del Tamarugal que igual se sentía que había quedado abandonada. Entonces, claro, uno ve que efectivamente en materia de política pública hemos propuesto algunos cambios, pero han quedado ahí a veces más bien a la espera o al análisis. Hay una burocracia que también a veces dificulta la instalación de los cambios, y yo creo que hoy día es la tremenda oportunidad para que podamos empezar de alguna otra forma a desentrancar todo esto y poder avanzar en todas estas propuestas. Paulina, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, yo creo que es una situación bastante complicada, una coyuntura que nos genera mucha incertidumbre a todos nosotros y nosotras, y también creo que, bueno, me voy a como agarrar un poco de las palabras de Lucía, que claramente hay estudios de la CEPAL que ya indicaban que estamos en un sector, en un continente donde conviven democracia y desigualdad en una forma multidimensional, no económica, de oportunidades, de educación, de vivienda, y etcétera. Nosotros como fundación también nos posicionamos desde las organizaciones de la sociedad civil con un programa de deporte para el desarrollo que busca vincularse con barrios y con comunidades que están en cierta situación de vulnerabilidad, por qué no decirla en algunos en bajo o alto riesgo. Y desde ahí trabajamos con la infancia, ¿no? Ese es nuestro principal foco, la infancia y sus comunidades, y cómo podemos ir a empoderarles, quizás no tanto enseñarles, ¿no? Porque son ellos los que nos pueden enseñar más a nosotros sobre resiliencia, pero dar este espacio de juego, de deporte y compartir valores, ¿no? La idea es cómo trabajar una malla socioemocional que incida en sus vidas de una mejor forma, que potencie como lo más valioso de estas comunidades, y desde ahí creo que tenemos toda una responsabilidad como sociedad, ¿no? Como sociedad en este momento de dialogar, de generar instancias como de diálogo, de reflexión, pero sobre todo de contención a la infancia. Creo que este es un momento de bastante violencia, de bastante como contingencia, y se hace esencial como sociedad responsabilizarnos por los niños, las niñas y jóvenes que están siendo testigos en este momento de todo lo que está ocurriendo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 16, es paz y justicia, por ejemplo. Nosotros como fundación nos hemos alineado con eso, hemos cambiado nuestra malla y hemos bajado una nueva malla a nuestros barrios con nuestros profesionales que involucran la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. Creo que hay que hacer especial hincapié en ese punto, en el punto de que se hace esencial unirnos como sociedad, como actores, y sobre todo pensar en estos niños y niñas de hoy en día y jóvenes, sus padres también, y cómo podemos generar un espacio para que ellos puedan expresar y puedan... Nos llama mucho la atención precisamente lo que tú señalas, ¿cierto? Porque nosotros hemos acompañado algunas de las reuniones de ustedes como Fundación de Fútbol Más, y los chicos precisamente una de las cosas que más sentido les hace es que cómo reaccionan cuando alguien les comete una falta, ¿cierto? En un partido de fútbol, en fin, de no agredir, digamos, al jugador contrario, sino que tratar, ¿cierto?, de contenerse y de entender, digamos, que el juego tiene, digamos, esta circunstancia. Y nos llamaba la atención que cuando uno entrevistaba a los chicos, lo que más hacían hincapié era en eso, digamos, que habían aprendido, ¿cierto?, que tenían que tener una reacción acorde, digamos, a lo que estaba pasando, que en el fondo era un juego, y en ese sentido, digamos, bueno, vamos a avanzar un poco más después para que nos comenten un poco lo que significa trabajar con ellos. Rodrigo Oliva, ¿cómo ves tú la situación? Efectivamente, yo creo que hoy día atravesamos una de las crisis más profundas desde la transición, ¿no? Creo que lo que está puesto en tensión hoy día no son elementos superficiales, sino que elementos estructurales del modelo, ¿no? Que estamos como, se podría decir, pagando los platos rotos de no haber diseñado, ¿cierto?, un proceso transicional democrático, y lo que vemos hoy es que la sociedad está divorciada de los mecanismos de resolución del conflicto.
hemos visto, por ejemplo, que el conflicto estalla por fuera desbordando la política, ¿no? La política se encuentra sin respuesta y en ese devenir de estallidos que hay se van construyendo nuevas relaciones sociales que van construyendo nuevas organizaciones. O sea, por un lado tenemos un sinfín de coordinadoras, ¿no? La coordinadora 8 de marzo, el movimiento Noma FP, la coordinadora contra el TPTB-11, que son nuevas formas de producción social que van recogiendo, ¿cierto?, los elementos más problemáticos del sistema y les van dando una característica estructural y los van dotando de contenido. Y por otro tenemos una política en general, y yo quiero ser bien enfático, esto no se trata de la crisis de un gobierno, ¿no? Porque ahí se pone sobre la mesa que este es un gobierno que no supo resolver elementos puntuales de la crisis, y no me voy a poner yo a defender el gobierno, sino lo que tiene que ver es que, reconociendo para poder darle una solución al problema, es que hay una crisis estructural del modelo político y modelo económico y social que definió Chile post-dictadura. En la época en los 90, por ejemplo, con la privatización de los derechos fundamentales, ¿no?, de la educación, la salud, la consolidación del modelo de pensiones, lo que se hace efectivamente quizás es generar indicadores económicos que hacen que podamos ver que este país es un país que va creciendo, que va en desarrollo, pero gran parte del ingreso de la sociedad chilena va orientado a financiar lo que antes era un derecho y lo que genera bastante incertidumbre, ¿no? Entonces, ante esa situación, aquellas personas, por ejemplo, el mundo estudiantil que ha estado movilizado o el mundo de los endeudados por la educación, por el CAE, efectivamente veían venir no una crisis, y es muy difícil pensar este momento y caracterizarlo, ¿no? Pero sí se reconocía que ya no se podía más, o sea, las señales eran claras, el mundo de los adultos mayores está muy comprometido hoy día con la movilización, y eso tiene que ver porque ya están siendo hacen carne las promesas incumplidas de la transición que tenían que ver con lo que hace ahí con me acuerdo la portada del Mercurio, que es chilenos jubilarán con casi su sueldo completo en el 2020, y esto es lo que sucedió en el 2020, ¿no? Entonces, ante esa situación, yo creo que lo que se observa primero el resurgir de una nueva forma de entender las relaciones políticas que va a tener Chile de aquí para adelante, ¿no? Una política que tiene que dejar de pensarse a sí misma, así como, no, mira, el problema es acá que este gobierno hizo esto y nosotros no hicimos esto, sino que entender que el modelo en sí está entrando en una etapa de crisis. Y ante esa situación yo creo que las claridades que podemos aportar nosotros son precisamente las que están proyectándose desde espacios de la movilización social. Y estoy hablando de espacios de la movilización social que están institucionalizados, por así decirlo. Si ustedes conocen la Coordinadora Noma FP, la Coordinadora Noma FP es una institución, tiene una orgánica, tiene un despliegue, tiene una propuesta sobre el sistema de pensiones que la hace básicamente casi una organización de la sociedad chilena, y tiene una autoridad también y una legitimidad política. Entonces yo creo que de a poco, si lográramos escuchar las señales que se están dando desde ese horizonte, se podría descomprimir un poco la situación y poder responder de alguna manera en el plano de lo político y lo social, ¿no? Sí, Marco Gómez, ¿cómo ves tú el tema? A ver, está muy complicado. Yo no creo que haya sido algo, sinceramente, algo que haya explotado en forma casual. ¿Ya? Por alguna razón explotó 2 semanas antes de la PEC, antes de la COP. O sea, yo creo que esto es algo que de todas formas ciertos sectores de la sociedad... Una organización detrás, sí, digamos. por supuesto. ¿Sí? O sea, no se pueden quemar, algo espontáneo. No se pueden quemar la cantidad de estaciones de metro que se quemaron en forma simultánea. Eso unido a aspectos que bien señalaba Rodrigo, que son, y en general todos los panelistas que estaban siendo de alguna forma tomados por la sociedad, el tema de las AFP, que dicho sea paso, pasó por muchas modificaciones, por muchos gobiernos, como bien decía también Rodrigo, no es algo que haya surgido ahora. O sea, el modelo que se fijó en su momento es muy distinto al que está ahora. Bueno, el tema le reventó a Piñera, digamos, pero lo podría reventar a cualquier antes. Digamos. Sí, yo creo que ya llegó un punto en que no aguantó más, digamos. Ahora, a mí lo que me preocupa es otro aspecto. Me preocupa qué es lo que va a hacer de Chile ahora en adelante. Me preocupa los impactos económicos y sociales que va a tener esto, porque se ha ahondado un proceso de polarización que ya venía. Sí, vamos a avanzar sobre eso, digamos, en los otros bloques del programa, pero me interesa, digamos, un poco las bases de lo que ocurrió, digamos, porque yo creo que es relevante
considerar, por ejemplo, un tema como el movimiento No Más AFP. Te planteo lo siguiente. Hubo muchas manifestaciones del movimiento No Más AFP, se hacían los días domingos incluso, creo, ¿cierto?, para que la gente pudiera participar. Y uno vio mucha gente, en algún minuto se dijo que hubo 1 millón de personas, digamos, en las calles pidiendo No Más AFP. Y uno, bueno, esperaba, decía, bueno, el gobierno alguna cosa va a decir, alguna medida van a tomar, alguna propuesta van a hacer. Y en definitiva, digamos, pasa el tiempo y no pasa nada, digamos. Fue creciendo el movimiento, pero no se fue a resolver el tema, digamos, ¿cierto? Salvo una propuesta de, ¿cierto?, una reforma que no ha dejado contento prácticamente a nadie. Entonces, ahí también, digamos, la clase política, y en específico este gobierno, ¿cierto?, pareciera que no escuchó, no dijo, bueno, lo mismo que pasó con las manifestaciones de los estudiantes antes, digamos, bueno, que marchen, si en algún minuto ellos van a tener que retornar a clase, digamos, van a tener que terminar su año y bueno, y se acabó y se nos olvidó, digamos. ¿Sientes tú que ha habido ahí una cierta ceguera, digamos, una falta de sintonía con lo que está pasando con la gente? Por cierto, lo que pasa es que nosotros estamos hablando de un sistema de capitalización individual que surgió muy distinto a lo que era hoy día, a lo que hoy día resultó después de ciertas modificaciones. Ahora, el tema surgió, yo las primeras veces que vi No Más AFP, los manejó mucho los sectores portuarios, ciertos sectores. Hay un daño previsional, por cierto, de mucha gente. La gente ha tenido problemas con sus cotizaciones, tienen lagunas, muchos no cotizan, porque recordemos que la cotización se produce cuando tú estás empleado, digamos, o sea, tienes una formal. Hoy día hubo una modificación en el primer gobierno de la Bachelet que se determinó una reforma en materia previsional en que progresivamente se iba a incorporar para personas que boleteaban ciertas imposiciones. Pero eso sin duda no es necesario. Ahora, el tema, hay ciertos grupos sociales como el No Más AFP que tiene su orgánica, tiene su propuesta, que hay que discutir, y el gobierno no lo discutió en su momento. No lo tomó, no lo valorizó como debió. A ver, sentemos a la mesa, veamos, ustedes qué quieren, que el sistema de reparto, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer una mixtura, hay que bajar aquí, bajar allá. Eso no lo hizo. Y lo está haciendo ahora a presión, y lo va a tener que hacer a presión. No sabemos qué va a pasar en definitiva. Pero hoy día hay un daño previsional de mucha gente, hay una baja cotización, una baja rentabilidad, no es tan mala, pero, o sea, un 10%, o sea, no se concibe, son cosas básicas, o sea, un 10% de tu sueldo, incluso antiguamente el sistema de reparto tenía como 20%, o sea, era mucho más, ¿me entiendes? Pero eso se hizo en su momento para mejorar la liquidez. Hay errores que se han cometido, pero a mí lo que me preocupa es que Chile tuvo un estallido social y tuvo un manejo de expectativas mucho tiempo, las expectativas de la gente. Este es un movimiento que está liderado por jóvenes, ¿ya? Había una encuesta que salió el otro día, yo vi en el Mercurio, que el 67% de las personas que están en las marchas tiene menos de 20 años. O sea, es muchísimo. Y esa gente que no cotiza habitualmente, ¿ya? Pero tiene la expectativa y sabe muy bien que va a tener ese daño, y ve a su papá y ve a su abuelo que van a tener ese problema. Sí. ¿Qué ha pasado con la clase política, Lucía, en este tiempo que no ha sido capaz, digamos, de ver y de transformar ciertas estas demandas de la sociedad en proyectos de ley, en preocupación, ¿cierto? Yo el otro día decía en el programa algo que a mí realmente me llama la atención, digamos, o sea, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Acabamos, entre comillas, de descubrir que los medicamentos son más baratos en la India y que si uno importa medicamentos desde la India, digamos, podrían bajar mucho en nuestro país, o aquí en Argentina, aquí al lado, digamos, ¿cierto? Uno dice, bueno, si uno tiene representantes políticos, diputados, senadores, en fin, ¿por qué ellos no descubrieron esto hace 30 años y resolvieron, ¿cierto?, este problema y que ahora este gobierno, bueno, está tratando, digamos, de contenerlo y de alguna manera, incluso el otro día el ministro Mañalich señaló que incluso él no descartaba la posibilidad, ¿cierto?, de fijar bandas de precios, fijar precios en definitiva de los medicamentos, digamos, cuando eso va absolutamente, es la antípoda, digamos, del modelo de mercado que estamos haciendo. Entonces, algo pasó con la clase política, que ellos no se hicieron cargo durante todo este tiempo de todas estas demandas, porque no es una sola cosa, sino que son múltiples, y no sintonizaron, digamos. Y también ahí uno se explica, bueno, por eso es que la gente va a votar, tan poca gente va a votar, digamos, porque en definitiva dice, ¿para qué voy a votar si estos gallos, ¿cierto?, estos políticos por los cuales vamos a votar, después no van a representar? No sé si está más o menos de acuerdo con eso que ha pasado.
Sí, yo creo que hoy día, bueno, yo creo que hay varios motivos que inciden en eso. Tengo una visión bien personal respecto a esto. Cuando estaba estudiando, ¿no? Estaba en magíster, me hizo mucho sentido con un profesor desde que el Estado decide externalizar la ejecución de su política pública, ¿no? Y el Estado dejó de ejecutar política pública. Quienes ejecutan son una serie de colaboradores, como nosotros, ¿verdad?, en la ejecución de esa política pública. Y finalmente las personas que a lo mejor los políticos tenían la posibilidad de acceder más a saber lo que estaba pasando con las personas, con las comunidades, con los barrios, ahí se generó un quiebre, porque finalmente en algún momento uno percibía que el Estado decía, bueno, yo le estoy traspasando estos dineros, por lo tanto usted cúmplame lo que dijo que iba a hacer. Pero no se generaron diálogos de evaluación, un diálogo más horizontal entre el mandante, que verdad es el Estado, con quien hoy día ejecuta la política pública. Y yo creo que ese diálogo más de retroalimentación se perdió, y eso de alguna otra manera tampoco llegó a los políticos. Creo para que la gente entienda un poco, tú te estás refiriendo fundamentalmente a todas estas organizaciones, ¿cierto?, que de alguna manera son intermediarias, que son las famosas consultoras, claro, o en el CENSE, no sé cómo le llaman a las OTEC, ¿me das cuenta? Finalmente ellos, este grupo de personas son los que están ahí con las personas, y creo que tampoco estaba, y creo que es una política, o sea, es una crítica que yo tengo constructiva, cuánto invierte el Estado en evaluación de impacto, en evaluación de proceso, y ahí tenemos una tarea común que tenemos que ver cómo construimos indicadores o generar instancias de evaluación más participativas también respecto a lo que estábamos desarrollando, y eso también fue no generando información que subiera, bajara de manera diferente, transversal. Esa es mi primera apreciación, ¿ya? Cuando antiguamente yo tengo mi historia también como funcionaria pública en el FOSI, y habían estos programas entre todos, había una relación distinta, y el funcionario público, que también está más en contacto a lo mejor con esta clase política, y la clase política se conecta más con estos servicios públicos, tenía más información. Hoy día yo soy bastante crítica con las burocracias que tiene hoy día también la ejecución de nuestros programas sociales, hace que se pierda la riqueza de información que hay ahí. Y hay mucha, y hay mucho talento dentro de los servicios públicos que hoy día se desgasta en burocracia, ¿cachai? Entonces eso también tenemos que simplificarlo. Por otra parte, también creo que esta desconexión pasa porque también nuestra misma política pública fue instrumentalizando mucho a las personas, ¿no? No digo que todos estén instrumentalizados, pero dejamos de generar un proceso de conciencia más crítica en nuestras mismas personas, usuarias, beneficiarios, como quieras llamarle. ¿Por qué? Porque finalmente no les decíamos a ellos qué es lo que necesitaban y adaptarnos a construir con ellos, sino que estas lógicas tan centralistas también fueron generando esa desconexión, en donde los programas se diseñan desde arriba y no necesariamente responden a las necesidades de los territorios. Entonces, esa lógica tan centralista también nos ha hecho mucho daño en términos de no recoger y atender de manera adecuada las necesidades de la gente. Y eso también involucra a la clase política, de todas maneras. Hay muchos políticos muy centralistas también, y que no tienden a mirar el desarrollo de las regiones desde esta lógica. Entonces, se me vienen a la mente esos dos primeros elementos que hoy día yo creo que han influido en la desconexión. Y por último, yo creo que también hay un rol tremendamente, no solo en la educación formal, sino que también en la educación informal. Y en cómo nuestra política pública ha generado una política muy hiper focalizada. Entonces yo también creo que esa desconexión ha significado un quiebre también de la cohesión social, que tampoco le daba la posibilidad a la autoridad política de llegar a espacios. Bueno, yo coincido con Rodrigo en términos de que, por ejemplo, el movimiento Más AFP es una expresión social cohesionada, súper potente, que a lo mejor no se supo leer. Pero, por ejemplo, también a veces yo me pregunto cuánto de nuestro quehacer, de nuestra política pública hoy día fortalece esa cohesión social. Si obviamente a una autoridad política le debería interesar, y además le conviene poder tener grupos cohesionados, porque es mucho más fácil poder acercarse a ellos y construir y debatir. Pero cuando encuentras una sociedad tremendamente atomizada o muy individualista, evidentemente es mucho más complejo. Bueno. Entonces ahí hay un factor que también yo creo que también tenemos que cuestionarnos. Sí, Paulina, ustedes trabajan con la base, digamos, ¿cierto? Con las
familias, con los niños, con los papás, con las mamás, con los barrios, con poblaciones además en situación bastante precaria. ¿Cómo es la vivencia, el día a día? ¿Qué es lo que tú, digamos, testeas ahí cuando conversas con ellos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Son personas que tienen algún grado de organización o los chicos también? No sé si, como decían, que no estaban ni ahí con nada. ¿Cómo los ves tú, digamos, ahí en la base? Sí, a ver, yo creo que es importante antes de mencionar eso, como compartirles que, bueno, como Fundación Fútbol Más nos adherimos a una carta, que también está la Fundación para la Superación de la Pobreza, que es una carta abierta a la sociedad civil sobre un nuevo pacto social donde están adscritas más de 200 organizaciones chilenas. Básicamente ahí se deja en evidencia la existencia como de una desconfianza hacia las instituciones y sobre todo entre ciudadanos y ciudadanas, que no es menor, creo que es esencial si queremos hablar sobre el diálogo y la cohesión comunitaria. Creo que hay que partir por eso y desde ahí como en el fondo contarles que creo que estamos quizás en un sistema que donde hay mucho más individualismo que vida en sociedad. Desde ese entonces, o desde ese punto de partida, es que nosotros también nos vamos vinculando al barrio, ¿no? Al territorio, como tú dices, estamos ahí en la base. Y sabemos que hay mucho capital, sabemos que hay mucho potencial en los niños, en las niñas, en la comunidad, lo sabemos. Por eso mismo creemos que nuestro programa es bastante asertivo a las realidades locales. Vemos que la comunidad tiene ganas de vincularse, tiene ganas de rescatar el espacio público que muchas veces se ha dejado de lado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos obviamente con sesiones sociodeportivas en la cancha de fútbol con los niños, donde no es solo deporte, también son valores lo que se transmiten, pero de la mano trabajamos con un equipo de coordinación barrial, que son los mismos padres o los mismos tutores responsables de estos niños y niñas que van generando una coordinación para hacer actividades conjuntas. Nosotros para nada buscamos ser un asistencialismo que le entregue a ellos contenido, sino más bien le entregamos las herramientas o potenciamos más bien las herramientas que ellos tienen para que ellos generen este equipo de coordinación barrial. Muchas veces los barrios quizás detectar como alguna poca coordinación, por así decirlo de alguna forma, pasan los meses y empiezan a adquirir personalidad jurídica, empiezan a adquirir un sistema para tener fondos, ellos mismos se hacen cargo de los encuentros sociodeportivos, que antes les llamábamos ligas, pero son como encuentros entre barrios. Entonces desde ahí nosotros, desde el barrio, empezamos a generar como ayudarles más bien o a contribuir a que ellos generen sus propias redes barriales también, o redes institucionales. De esa forma vamos como haciendo frente a este sistema que hay un poco más individualista y de competencia, y lo vamos como cambiando por una cultura un poco más de cohesión, de unión, y vamos cambiando de la mano de la sostenibilidad, que la idea de nosotros es entregar el programa al barrio y que el barrio lo autogestione como mejor le parezca. Bueno, se nos acabó el tiempo de este primer bloque, ¿cierto? Vamos a hacer un alto en nuestro programa, estamos en Masa Crítica aquí en Iquique Televisión. Vamos al alto, a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.